Hola doctores, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a dar paso a nuestra clase. Recuerden que genética ahora es genética para todos. En el Paddle está ahí en el Intu la información para hacer previo, durante y posterior a la clase y que el día de hoy tiene como objetivo poder conocer los procesos del ciclo celular con énfasis en los puntos de control del mismo e identificar los mecanismos de reparación del ADN y sus aplicaciones clínicas. Entonces comencemos con la presentación, por favor, ciclo celular y mitosis. Muy atentos, por favor, y sus aspectos clínicos de la reparación del ADN. Comencemos. ¿No estaban preparados? Escaneen, por favor, el QR o digiten el código del Menti. Vamos a comenzar. Primera pregunta de hoy. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Quedaron Jason todos? ¿Sin palabras? Ok. Quienes estén bajos de nota, confundidos, cansados, por favor, nos cuentan qué pasa. Estamos aquí atentos para poderlos ayudar. Súper por los que son felices. Primera pregunta. ¿Cuáles son las etapas del ciclo celular? Muy bien, perfecto. ¿Por qué respondieron profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis? ¿Cómo vamos hasta ahora? En esta etapa de la interfase la cromatina se condensa y se ensambla, o sea, se prepara toda la maquinaria para la división celular. Muy bien, fase G2. ¿Por qué fase G1? ¿Quién respondió nos quiere justificar su respuesta? Bueno, entonces este es el mente y hemos terminado. Pasemos entonces ahora sí a la clase. Ciclo celular y mitosis. Recuerden entonces esos son los tópicos del día de hoy. Y el ciclo celular es ese proceso mediante se genera una célula a partir de una ya previa o existente que no se detiene y que se requiere para poder reponer células viejas o muertas y que existen dos tipos de división celular. El que ocurre en tejidos u órganos o la somática, que es la mitosis, y el que ocurre en células sexuales, que es la meiosis. Una célula para dar células hijas. Eso se va a dividir entonces en una interfase, una división celular o fase M, y en la primera se subdivide en fase G1, S y G2, y la segunda se va a subdividir en mitosis y en citocinesis. La mitosis a su vez se subdivide en cuatro o cinco según el texto que ustedes lo lean, para hacer la profase, la metafase, anafase y la telofase. ¿Y qué ocurre entonces? Es de que durante la fase 1 crece la célula, en la fase S se duplica el material genético y en la fase G2 digamos que se completa el crecimiento y se organiza todo para que se pueda dar la fase M, la fase de mitosis para que se divida esa célula. Y en esta fase M lo que ocurre es que se generan dos células hijas genéticamente iguales y se da porque esa información genética primero está condensada en la profase, se organiza o se alinea en el ecuador de la célula en la metafase, se dividen esos cromosomas, cada uno en cada cromátide hermana se va a un polo opuesto en la anafase, que luego se va a organizar también con sus estructuras en la telofase, para luego dar la citocinesis, que es el proceso mediante el cual ya se divide la célula en dos como tal. ¿Cómo se regula el ciclo celular? Pues esta regulación son los puntos de control o de chequeo del mismo y ocurre entonces de la fase G1 a la S y de la fase G2 a la M y se responden estas dos preguntas importantes y se verifica esa información y se responden más preguntas para saber si el ADN no está dañado y si está todo íntegro para que se pueda dar la replicación y división de esa célula. Además, si la información genética está repartida de manera equitativa o equilibrada o igual en cada polo, puede ser que luego va a dar paso las células hijas. Esta es una síntesis del ciclo celular que también previamente les mostraba y además los puntos de control o chequeo que ocurren dentro del mismo. Aspectos clínicos de la reparación de ADN. Entonces digamos que el ADN como se repara en condiciones normales se debe de reparar para evitar todos estos daños y en caso de que ocurran pues, esas enfermedades, principalmente el cáncer, ocurre entonces que hay síndromes asociados a reparación defectuosa del ADN, que son trastornos genéticos, donde hay alteraciones en todas estas vías de reparación del ADN o respuestas al daño hacia ADN y se va a asociar a síntomas como el cáncer, el envejecimiento y problemas neurológicos y del desarrollo. Aquí entonces hay un desbalance entre esa reparación de ese ADN normal que debería ocurrir y todos los errores o daños que ocurren sobre el mismo
y que ese desbalance entonces conlleva que se presente la enfermedad como tal, y que entre los agentes que pueden dañar el ADN vamos a tener unos internos y unos externos. Los internos no tenemos control sobre ellos porque esa información genética ya está, y no existe manera pues de poder cambiarla, y son estos de replicación, el metabolismo de la célula, los radicales libres de oxígeno, entre otros, las mutaciones o variantes genéticas asociadas a represión anómala del ADN, y exógenos como la radiación, infecciones virales, la quimioterapia, y que, pues por ende, son todos estos últimos las recomendaciones que damos a los pacientes de que se cuiden con exposición al sol, exposición a radiación, a infecciones, entre otros. Entonces, una aplicación clínica, y de una vez ensayamos para la actividad final que ustedes deben de realizar, es que ocurre que existen genes asociados a poder reparar el daño que hay sobre la doble cadena del ADN. Los daños que ocurren sobre la cadena doble de ADN, entonces, son mucho más severos, mucho más graves, y un mecanismo de reparación se llama la recombinación homóloga. En este mecanismo es que cuando existe un daño de la doble cadena de ADN, se reclutan ciertas células, ciertas moléculas, que van a permitir la sobrevida o supervivencia del genoma, de ese genoma, de esa célula, y si ocurre ese daño, digamos que en condiciones normales se va a reparar. Uno por la vía MR11 RAD50, otro por la vía TM-BRCA1, que va a permitir que ocurra la sobrevida de ese genoma o estabilidad de ese genoma celular. Y otros tienen que ver con la recombinación homóloga, de que como hay un daño en esa doble cadena de ADN, lo que se va a hacer es que a cada cadena se va a recombinar, como su nombre lo indica, se van a mezclar entre estas, y así van a generar mecanismos para que se repare el ADN. Aquí participan ciertos genes como los genes BRCA, los genes RAS51, entre otros como los genes FANCAS, y que en caso que no ocurra este mecanismo de reparación, pues va a llevar a que el paciente presente ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué enfermedades? Ejemplo, ataxia telangiectasia, síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, síndrome de Seckel. ¿Que cómo se ve eso? Por ejemplo, síndrome de Bloom son pacientes que de edades muy tempranas presentan lesiones a nivel cutáneo, principalmente en cara, en extremidades, y que se asocia con un riesgo alto de cáncer a lo largo de la vida, lesiones de piel. U otros como la anemia de Fanconi, son pacientes que tienen un retraso en el crecimiento tanto fetal como postnatal, hacen cabeza pequeña, hacen atresia del intestino y del ano, anomalías renales, y lo principal, anomalías en las extremidades muy cortas. Entonces estos pacientes, además de eso, a lo largo de la vida tienen alto riesgo de cáncer de mama, cáncer de colon, entre otro tipo de neoplasias que posiblemente impacta sobre su calidad de vida. ¿Qué ocurre? Quizás para algunos de estos pacientes, hay además de eso anemia, quizás para algunos de estos pacientes hay medidas terapéuticas específicas que se pueden dar, no para todos, pero sí para algunos de estos genes afectados, y que puedan disminuir el riesgo de recurrencia de tumores. Otro ejemplo también es el síndrome de Seckel. Eso se da por variantes o por cambios en genes como ATR, DNA2 y ATRIP. Esos pacientes también hacen un fenotipo especial, y todo su mecanismo de reparación de ADN por la vía de la recombinación homóloga pues no se puede dar, y hacen lesiones cutáneas, hacen caras que antes eran llamadas peyorativamente como de pajarito, y riesgo de cáncer. Entonces, en resumen, existe el ciclo celular, se divide la célula, existen agentes internos o externos que pueden dañar el ADN, pero en condiciones normales este ADN se puede reparar, y eso hace que la integridad del genoma se genere y que no haya enfermedades, pero que si no se puede reparar ese ADN o hay alteraciones en los mecanismos de reparación de ese ADN, pues aumenta el riesgo de que la célula se muera, de que la célula mute, cambie su inestabilidad genómica y aumente el riesgo de cánceres o de enfermedades. Y que dentro de todos los mecanismos existentes de reparación de ADN, existe tanto para la cadena simple como para la cadena doble, pues hay un mecanismo específico de reparación que debería de ocurrir, y que pues si no ocurre,
va a pasar el cáncer. Entonces así, entonces espero que como les expliqué este último hagan la trabajo final de presentación de caso clínico, yendo desde la descripción del caso clínico y luego desde el gen hasta cómo genera la enfermedad basado en todos los recursos que dejé disponibles en el INTU y pues que adicionalmente están en el PADO para ustedes. Algunas dudas o inquietudes me las pueden comentar, espero que estén muy bien. Nuevamente hacemos un menti para saber los aprendizajes que obtuvimos después de esta clase y nos vemos en la siguiente con los resultados. Están atentos a sus correos, yo también estaré atento al mío para sus dudas e inquietudes.